Las 8 de la mañana, 49 minutos, seguimos platicando con el doctor Fernando Valenzuela Pernas, Procurador General de Justicia en el Estado. Pues enseguidita nos hicieron el favor de hablar el licenciado Ángel Mario Balcázar y la licenciada Diana Guzmán Brindis para decirnos que la frase es: la corrupción somos todos, parafraseando su tema de campaña, su eslogan de campaña. La solución somos todos. Pero él también dijo: la corrupción somos todos. Y acertó, acertó, porque hay un nivel de corrupción altísimo, no entre las instituciones de gobierno, sino entre los mexicanos en general. Es correcto. Yo creo que todos, de alguna manera, en alguna ocasión, en algún momento, hemos cometido algún acto de corrupción, incluso sin darnos cuenta y pensando que es la forma natural de proceder aquí en nuestro país. Actos que no podríamos cometer de ninguna manera en Estados Unidos o en Europa, por la idiosincrasia de estos países, ¿no? Es correcto. Y por la manera en que ellos han deslindado y perseguido el delito y castigado además. Mira, y qué bueno que pones ese tema, Chuy, porque hay todo el deseo de ciudadanizar lo que va a ser la profesionalización de la Procuraduría, de tal manera que la contratación de los próximos agentes del Ministerio Público sean por exámenes de oposición. Pero aquí es un asunto de corresponsabilidad. De nada serviría todo el esfuerzo que se tenga con ciudadanos, porque van a ser sería una ciudadanización sin paga. De nada serviría el tiempo que le destinen, el examen que se aplique a los servidores públicos como agente del ministerio, su capacitación, que llegue gente proba con deseo de trabajar, si enfrente va a tener un abogado que lo va a estar tentando, si va enfrente va a tener un ajustador de algún seguro de alguna aseguradora que lo va a estar tentando, si va a tener un ciudadano que acostumbra a adelantar sus trámites pagando con algo que se institucionalizó y que en todas las procuradurías, y en este Tabasco le llaman la clave 14. Esos son los famosos que son gestores, ¿no? Que son los gestores. Entonces, de nada va a servir hacer un esfuerzo al interior de la institución si desde afuera siguen las embestidas por corromper. Ahora, esos gestores, ¿por qué no los desconocen ustedes? ¿O por qué no los ponen en orden? El propio ciudadano acude a ellos, porque les cobran más barato que, por ejemplo, que un despacho montado. Pero están, en el caso de la Procuraduría, haciendo la gestoría de la Procuraduría, o sea, son fácilmente detectables. Tenemos asesores, y ahí es donde, bueno, son los replanteamientos. Hay asesores jurídicos que de manera gratuita ofrecen los servicios, pero muchas veces el ciudadano es víctima de su desesperación, y es entendible, y sobre todo cuando es la primera vez que está frente a una agencia, y ahí es donde se da ese ciclo viciado entre el que ofrece y alguien que adentro ha estado acostumbrado a recibir. Pero aquí es donde empieza la corresponsabilidad. Cuando vamos nosotros hay gente valiosa también, insisto en ello, pero cuando llegue esta nueva generación, frescos, pues hay que cuidarlos, no solo desde la institución, también que nos ayude la ciudadanía. ¿Cómo le van a hacer, Fernando? Evaluación permanente, evaluación. A ver, no necesitamos nosotros tener tantos policías ni tantas cámaras. Yo creo mucho en la tecnología, Chuy, y creo, pues, sobre todo en la actitud del ser humano. Si el ser humano, si el trabajador de la Procuraduría se siente integrado en equipo, respetado, y que para ello tenemos que buscar una serie de incentivos, que no todo es económico, pero sí tiene que ser en su formación profesional a través de cursos de capacitación, de un mejor espacio, de un mejor trato, de una relación directa y abierta entre los superiores jerárquicos. Si conectamos las agencias, por el otro lado, en la parte tecnológica, al sistema justicia, pero con indicadores que nos permitan saber exactamente en qué estado se encuentra la averiguación previa. Si echamos a andar otros tipos de mecanismos de transparencia que en la Procuraduría del DF, y que me los reservo en este momento porque los vamos a poner a la consideración todavía del ciudadano gobernador, que una vez con su aprobación se harán público. Han sido esquemas de transparencias que le funcionaron y les están funcionando muy bien a la Procuraduría del DF, y traemos un rato trabajando en ello. Entonces, en esa medida todos nos vamos a cuidar. Tenemos que transparentar el ejercicio de procuración de justicia. Tenemos que trabajar mucho en la actitud, pero mucho en la actitud del servidor público de la Procuraduría. Pero también tenemos que pedirle, en la medida en que nos cuidemos, que nos ayude también el ciudadano. Ahora,
Hace un momento platicábamos de la cuestión esta de los centavos, ¿no? El presupuesto que les dejaron, que se los mucharon un 40%. Ellos con los 1.200 millones de pesos no pudieron hacer, o bueno, se la pasaban con problemas económicos. Sí irán a fondo a investigar qué pasó con esos 500 y tantos millones de pesos, que hoy es la diferencia entre lo que les dejaron a ustedes y lo que ellos ejercieron. Lo estamos checando en este instante. Nos faltan los estados financieros de algunos meses, porque quiero suponer que el presupuesto autorizado originalmente de 1.200 al final, en el ejercicio del año, se lo transfirieron y se los recortaron a la Procuraduría. Quiero suponer que así fue, pero bueno, eso nos lo dirá al final la corrida financiera y la conciliación de estados financieros. Y la explicación del por qué les recortan el 40%. Bueno, es una explicación que no alcanzo a entender. Dice la exposición de motivos del entonces proyecto de presupuesto de egresos que manda el anterior gobernador, dice que por tratarse que en la búsqueda de un presupuesto más conservador, y con eso pero ese dinero que les quitan a ustedes, ese 40%, ¿se lo dan a alguien más? Lo ignoro porque no dice tampoco para quién se va a fortalecer. En ese presupuesto de egresos para 2013 se recorta la Procuraduría con un 40%, y si mal no recuerdo, Obras Públicas con un 80%. Son las dos dependencias afectadas. Aquí bueno, antes de entrar en esto, de una vez, aquí se ha denunciado a ministerios públicos por actos de corrupción. De hecho, por aquí, a ver, creo que es no, por aquí tengo de hecho una denuncia por un acto de corrupción del Ministerio Público, no sé qué lo hice, aquí está. A Nayeli Méndez Pérez, que solicita tu intervención para que investigues al Ministerio Público de Jalpa de Méndez, que existe gran corrupción de hace tiempo. Las denuncias se hicieron en varias ocasiones ante los procuradores anteriores y nunca hicieron caso. Ojalá que Valenzuela Pernas ahora sí realice las investigaciones y termine con estas anomalías. Pero esto que te estoy dando es indicativo de otras muchas personas, claro, que de una manera constante han denunciado corrupción en los ministerios públicos, o que hay que darle unos centavos para que camine su averiguación, o para que esta no se retrase o no se pierda, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente que no lo hace público porque ya sabe que ese es el modus operandus de muchos de ellos. ¿Cómo poner orden ahí, Fernando? Mira, en este instante tenemos en la Dirección de Control, que lleva un área de asuntos internos, 2 expedientes de agentes de Ministerio Público que están en un proceso de destitución. No solo por la acusación, sino porque hubieron elementos suficientes para considerarlo así. Hay otros 2 en donde están en un procedimiento de amonestación, porque las evidencias no eran lo contundente para una destitución. Pero no, la acción no puede ser estar corriendo y corriendo el personal, destituyéndolo nada más. Se trata tiene que ser una acción integral, Chuy. Vuelvo al principio. Si la Procuraduría no está totalmente instalada, sistematizada, conectada al sistema de justicia, nosotros desde el área central no vamos a saber a ciencia cierta el estado que guardan las averiguaciones previas. Y con esto, imagínate, nada más hay 71.400 averiguaciones previas del 2012 para atrás. Pero a ello agrégale algo de lo cual hay que trabajar fuertemente, porque sí, considero que se ha abusado, que le llaman actas ministeriales, en sus siglas AMI, cuando no hay en ese momento elementos suficientes que se constituya el delito. Se le levanta AMI, que es lo típico para cuando se perdió una placa, cuando se extravió el celular, o le robaron el celular o algún documento, pero se ha extendido el criterio. De AMI estamos hablando fácilmente más de 100.000. Entonces en la Procuraduría hay más de 150.000, 170.000 expedientes seguramente en rezago. El problema de ello es que se convirtieron en rezago, no solo por la carga de trabajo que pueda tener el Ministerio Público, sino porque hoy en día la mayoría, no todos, hay gente muy valiosa, pero la mayoría tienen una capacidad de iniciar, pero no hay la capacidad de concluirlas. Se inician averiguaciones o se inician las famosas AMI, pero no se concluyen. Nos falta un sistema real de control, de evaluación, de seguimiento, y eso solamente te lo da la tecnología. 1, 2, no existe un programa de visitaduría.
en la Procuraduría. Y es importantísimo, es fundamental las visitas sorpresas que se hagan. Ahora, en la selección de los ministerios públicos, cuando alguien quiere, no sé cómo se haga eso, pero debería venir un examen psicológico que lo pudiera evaluar un psicólogo y que sepa que esta persona, aunque engañe con las respuestas y sepa manipular, porque pues uno sabe lo que es bueno y lo que es malo, claro, ¿no? Y te contesta, estoy de acuerdo a lo que quieren que los otros que escuchar, pero hay psicólogos que pueden interpretar algunas cuestiones y para saber si estas personas tienen la tendencia de corrupción, la tendencia a meterle la mano al dinero, no tienen la suficiente calidad humana calidad y calidez humana para tratar a las personas, etcétera. Mira, yo creo que más allá de voltear hacia atrás, que está lleno de experiencia y que hay que recogerla. Por eso hace rato decía yo de ciudadanizar las próximas elecciones de Ministerio Público. Pero cuando hablo de ciudadanizar es de que tiene que haber representación académica, representación social, representación de los diferentes puntos del sector para que exista la credibilidad a quién se están seleccionando. Pero podemos escoger los mejores futuros agentes del Ministerio Público, Chuy. Nos hace falta corresponsabilidad. Claro, insisto en ello. Pueden pasar con las mejores calificaciones, de la edad que sea y del sexo que sea. Están fallando las familias, están fallando los padres de familia, que están formando hijos corruptos, hijos ladrones, hijos deshonestos, Chuy, hijos de la mala vida. Aquí en tu programa hubo alguien que pidió la intervención de Procuraduría en un asunto de violación de un niño de 4 años. Sí. Y te escandalizas cuando escuchas ese tipo de cosas porque, vaya, en esos casos nosotros por secrecía y por objetividad y mesura que exige el despacho de la Procuraduría, ya no podemos externar nada al respecto, pero sin duda que hay una degeneración terrible en los valores. Yo acostumbro, cuando alguien viene a tu programa y da siempre su teléfono, en el 90% de los casos, personalmente me comunico a sus celulares, personalmente. Ni los mando a buscar. Los comunico y les digo que se presente a mi despacho y les digo con quién se van a presentar y doy la instrucción para que los canalicen inmediatamente, como es el caso de este señor que venía preocupado porque su hermano se cayó de un caballo y sí, el patrón, hablé con él, es de Jonuta la persona, así como es. El caso el que tuvo un accidente de Pochimóvil, bueno, persona, y le hablé a las 11:30 de la noche, no creía que era un servidor el que le estaba marcando, porque a veces leo las versiones tenográficas ya muy tarde, claro, y me comunico a esa hora, pero hay casos donde uno no puede creer lo que está ocurriendo. Pero es que, repito, estamos fallando como padres, sí, como sociedad, familia, en la formación de nuestros hijos. Si todas las familias educáramos a nuestros hijos correctamente, pues no tendríamos esta lacra que hoy tenemos de sociedad, una lacra que corrompe y que es corrompida, una sociedad que está corrompida en sus instituciones gubernamentales, pero también está corrompiendo como sociedad, como decimos, ¿no? Como ¿cómo se llama? Como simple mortal, ¿no? Así es. Pero que en esa corresponsabilidad de la que tú hablas y de la que también yo... Estamos perdiendo todos. Así es. Porque estamos formando también a los violadores, pero estamos formando también a los secuestradores, así y a los asesinos, y a los que no se tiendan el corazón, y a los que ya perdieron sensibilidad ante el dolor humano en general. Y esa parte de sensibilidad, perdón, Chuy, quiero decirte que nosotros, en donde se da, la agencia que conoce de la violación de la CAMBI, de menores, de mujeres, del maltrato familiar, es un área donde tenemos una atención especial. Quien está al frente hoy en día, una directora, la primera recomendación que le hice, le dije, abraza el dolor. Vas para allá porque tienes capacidad profesional, pero abraza el dolor, porque vas a supervisar que el dolor de una niña que ha sido violada y que probablemente no lo va a superar a lo largo de su vida, se le haga justicia. El problema de todos los seres humanos en que nos metemos en una profesión es que de repente, de tanto ver las cosas,
nos volvemos insensibles ante lo que está sucediendo, y me refiero a los doctores, me refiero a los maestros, me refiero a la gente de la comunicación, etcétera. En fin, son las 9:04. Después de la pausa seguimos platicando con el doctor Fernando Valenzuela Pernas, porque creo que es importante saber cómo van a enfrentar o cómo van a seguir enfrentando al crimen organizado ahora en esta nueva administración. En CFE trabajamos arduamente